Pues ya tenemos 27 personas. Si están de acuerdo, pues entonces empezamos. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando ahorita en este quinto conversatorio del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México para visibilizar los impactos diferenciados ante la COVID. Estos conversatorios tienen el objetivo de dialogar con personas que forman parte de organizaciones de la sociedad civil, que trabajan con grupos de atención prioritaria que están recibiendo impactos mucho más graves y mucho más fuertes en el ejercicio de sus derechos y, por supuesto, en el ejercicio del derecho a la salud. Y entonces, en este sentido, tenemos el objetivo de, pues, visibilizar los contextos en los que se están dando tanto pues la existencia de esta nueva enfermedad, de esta pandemia, y las medidas que se están tomando por parte de los gobiernos que pues son de un diseño neutral, pero que tienen impactos diferenciados en las poblaciones, sobre todo las poblaciones en situación de vulnerabilidad, poblaciones que nuestra Constitución menciona o llama poblaciones o grupos de atención prioritaria. Y en ese sentido queremos justo trabajar de la mano con las organizaciones y con las personas que forman parte de estos grupos para poder entender los contextos y cómo se está afectando el acceso a los derechos y buscar juntos y juntas soluciones. Entonces, esos son los dos objetivos de estos conversatorios, entender y visibilizar los impactos diferenciados y a partir de estas charlas que tendremos durante 2 horas, generar una guía, un documento que en papel, en blanco y negro, podamos acercar a las autoridades correspondientes, a las autoridades responsables de adoptar políticas, de adoptar medidas, pues para que puedan conocer qué es lo que se tendría que tomar en consideración de manera inmediata y de manera también mediata, porque, bueno, pues estamos ante una crisis de salud que se está convirtiendo en una crisis económica y que muy probablemente sea una crisis de tipo cultural, familiar, social en general. Entonces, creo que tenemos que tener esta perspectiva a mediano y quizá a largo plazo, pero también entender que este tipo de crisis no va a ser la primera vez y no es la primera vez que nos toca vivir. Entonces, también es importante que tengamos un documento que nos permita que en un futuro, esperemos que no sea así, pero pues no sabemos, podamos tener un documento que nos diga qué medidas tendríamos que tomar de manera inmediata para evitar estos impactos que ya se vienen dando desde hace pues 2 meses que estamos justo con las medidas de la sana distancia, del confinamiento y entre otras medidas que ha adoptado tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México. Y pues el día de hoy vamos a platicar sobre personas mayores. Y para eso me acompañan 2 invitados muy especiales para mí, pues son parte de la Asamblea Consultiva del COPRED, Angelita Fuentes, que forma parte del Comité de Derechos Humanos Ajusco y que es especialista y además activista muy comprometida con los derechos humanos y con los derechos de las personas mayores. Angelita, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que me da mucho gusto recibirte hoy en este conversatorio. Y también nos acompaña Eliseth Altamirano, él es gerontólogo, también parte de nuestra asamblea consultiva y una persona también muy comprometida con los derechos de las personas mayores y un especialista pues que nos va a compartir todo su expertise y su conocimiento sobre el tema. Claro, sí. Como ya les decía yo, el día de hoy vamos a hablar sobre estos temas. El formato de los conversatorios tiene 3 partes. La primera parte, los expositores, la expositora nos van a presentar el contexto. La segunda parte van a ser, nos van a comentar, nos van a contar, analizar, reflexionar sobre el acceso a los derechos en 4 ejes: derecho a la salud, derecho a una vida libre de violencia, derecho a bienes básicos como alimentación, vivienda, trabajo y acceso a la información. Y en una tercera parte, pues platicaremos sobre las acciones y las propuestas muy concretas para poder trazar esta guía. Y por supuesto, habrá espacio para los comentarios y las preguntas de nuestro público. Les invitamos, por favor, a poner ahí en el chat sus preguntas, sus comentarios, sus observaciones. Es muy importante para nosotros también tener un diálogo con ustedes. Antes de darles la palabra, quiero darles las gracias a nuestros intérpretes de señas, Noé Romero y Olga Ordóñez, que nos han acompañado en todos estos conversatorios. Muchas gracias.
por estar aquí con nosotros. Es muy importante además que este tipo de ejercicios sean completamente accesibles. Y pues sin más, le voy a dar la palabra a Angelita para que nos platique cómo está el contexto de personas mayores. Angelita, por favor. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco la invitación que me hizo la maestra Geraldina de la Vega para participar en este apoyo, en donde voy a exteriorizar mis reflexiones sobre el impacto diferenciado ante el COVID-19 de nosotras las personas mayores. Yo soy una persona mayor, tengo 78 años y quiero compartirles mis reflexiones. En el entendido de que las personas mayores ya veníamos enfrentando desigualdad estructural y definitivamente la situación ha empeorado porque de los grupos poblacionales no solo somos uno de los grupos con más riesgo, sino que a nivel mundial somos las personas mayores quienes más hemos presentado decesos, como en Italia y España, por ejemplo. El periodo de encierro genera múltiples consecuencias, tanto a nivel físico como emocional, porque el abandono estructural se acentúa. El COVID mata a personas mayores y el abandono estructural también mata a personas mayores. En el discurso gubernamental se ha exaltado el cuidado de las personas mayores. Hubo un momento en que estábamos en el candelero de la atención y esto aparentemente representaría un avance porque pone a las personas mayores en el centro de los cuidados de la pandemia frente a la acostumbrada invisibilización de este sector etario. Sin embargo, el Estado nuevamente deja esta carga a las familias para poner más atención a las personas mayores, sin considerar que un gran número de personas mayores no tienen contacto con sus familias ni con vecinos o cuyo único contacto es la violencia familiar y de todo tipo de violencias en su entorno. Esta incongruencia entre la retórica gubernamental y la realidad de las personas mayores acentúa el desproporcionado descuido y abandono de las personas mayores en un estado de emergencia como el que estamos viviendo actualmente. Las personas mayores somos vistas como foco de infección y en los espacios de atención gubernamental somos rechazadas. En este periodo de contingencia, las instituciones están cerradas para evitar los contagios y las visitas domiciliarias del personal del INED, del Instituto para el Envejecimiento Digno, también están cerradas. Y en esta contingencia, a pesar del discurso gubernamental, se prioriza a las personas jóvenes para brindarles servicios de emergencia y atención a la salud, mientras que a las personas mayores se nos violenta el derecho a la salud. Desde el Comité Ajusco, el Comité de Derechos Humanos Ajusco, hemos documentado casos de maltrato a personas mayores y es importante comentar que se ha exigido detener la violencia hacia las mujeres en este periodo de contingencia, pero poco se ha manifestado a favor de las mujeres mayores, las mujeres viejas como yo. Han cambiado para mal muchas cosas. Ahora el umbral de la muerte es más certero. Nos referimos a la tremenda incertidumbre moral, económica, social, de salud y cultural que se vislumbra para las personas mayores. Las medidas han respondido a las necesidades de las empresas y de los intereses políticos a nivel local, nacional y global. Esto no solamente es en nuestro país ni en nuestra ciudad, es a nivel global. Desafortunadamente, las personas mayores no hemos encontrado un vehículo de articulación para hacer un frente común. Lo anterior se debe en mayor medida a nuestra cultura clientelar, donde las personas mayores somos vistas como botín electoral a través de apoyos sociales
y por otro lado a la cultura de desprecio a la vejez. Las personas mayores hemos sobrevivido como hemos podido a pesar de todo. La intervención del gobierno ha sido tardía, omisa y clientelar. ¿Y cómo ha sido la intervención de las organizaciones de la sociedad civil? Ahí sí que nula. En diferentes espacios, el Comité de Derechos Humanos ACUSCO-AC ha resaltado la escasez de organizaciones especializadas en derechos humanos de las personas mayores. Lo he dicho en diferentes foros y conversatorios. Existen múltiples espacios de atención y es innegable el trabajo de asistencia privada, de asilos y de otras instancias, pero en su mayoría tienen una óptica de beneficencia, filantropía y lucro. Eso es por la parte introductoria. Gracias. Angelita, muchas gracias, muchas gracias. Me parece muy importante este contexto, sobre todo el hecho de que no haya organizaciones de la sociedad civil dedicadas a este tema, o las que haya, pues son muy pocas, muy pequeñas, poco visibles, porque justamente, bueno, pues tenemos un porcentaje de población importante, por lo menos, digo, en la Ciudad de México y a nivel nacional, de personas mayores de 60 años, y esto es importante decirlo, que se ha definido por parte de la Organización Mundial de la Salud, que las personas mayores son aquellas mayores de 60 años. Se puede definir dentro de un umbral entre los 60 y 65, pero aún así estamos hablando de personas mayores de 60 años, y cada vez más pues invierte la pirámide poblacional, y en este sentido es muy importante que tengamos no solamente políticas públicas, sino también organizaciones de la sociedad civil dedicadas a trabajar por los derechos de las personas mayores. Algo que quisiera yo ahorita comentar es que existe la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que no ha sido ni firmada ni ratificada por nuestro país, lo cual me parece que es grave, porque si bien es evidente que todas las personas tenemos todos los derechos y no deberíamos de necesitar convenciones específicas para cada grupo poblacional, sabemos que las personas mayores son discriminadas, son violentadas y son excluidas del acceso a sus derechos. Eliseth, te voy a dar la palabra y nosotras, Angelita, te pediría si cerramos nuestro micrófono, porque creo que hay como alguna interferencia que me están avisando nuestros compañeros de comunicación social, a quienes aprovecho para darles las gracias a Marcela Nochebuena y a Rafael Morales, que nos están acompañando aquí tras bambalinas para que todo esto salga y se vea muy bien. Un saludo a Rafa y a Marce. Gracias. Eliseth, ahora sí. Ok. Estoy compartiendo unas diapositivas, no sé si se vean. Bueno, no me escucho. Bueno, no me escucho. Ok, los impactos diferenciados por el COVID-19 en las personas mayores. Como podemos ver, el nombre nos lo va diciendo, ¿no? Cómo va impactando esta pandemia del COVID-19 o SARS-CoV-2 en los diferentes grupos de la población que nos vamos encontrando. ¿Quiénes son los grupos de atención prioritaria o llamados GAPS? Bueno, son un colectivo de personas que por motivo de raza, color, linaje, origen, nación, étnico, identidad cultural, religión, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, condición migratoria de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad o característica biopsicosocial o cualquier otra, han sido discriminados y el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos son negados o son violados. Los grupos de atención prioritaria o grupos de riesgo serían las personas mayores. Bueno, en China, del total de casos que murieron hasta el 11 de febrero del 2020,
el 14.8% de las personas infectadas tenía 80 años y más. En Italia, hasta el 4 de marzo del 2020, el promedio de edad de las 105 personas fallecidas por el virus fue de 81 años. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en este año 2020, el virus que causa el COVID-19 infecta a personas de todas las edades. Sin embargo, el riesgo de enfermedad aumenta gradualmente a partir de los 40 años y en las personas mayores que tienen un riesgo superior. Bueno, aquí tenemos una gráfica que se hizo entre los países europeos y los asiáticos de cómo por décadas, desde los septuagenarios hasta los octogenarios, cómo va subiendo el porcentaje de mortalidad por esta pandemia. Ok, vamos viendo cómo los de 70 años sí es un gran porcentaje de mortalidad la que hay, no así comparado con los de 80 años y más, y conforme las personas van envejeciendo, tienen mayor riesgo de poder contraer, desarrollar y fallecer por este virus. Las variables que ponen en riesgo a las personas mayores son varias, entre ellas las condiciones de salud subyacentes, tales como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias y la diabetes, las que hacen más difícil la recuperación una vez que se ha contraído el virus. Bueno, con el envejecimiento se provoca un desgaste del organismo que le hace más difícil combatir nuevas infecciones, sobre todo a partir de los 75 años, porque el sistema inmune está muy debilitado en edades muy tempranas. No solo las condiciones de salud y el envejecimiento ponen en peligro a las personas mayores. Esto es algo que debemos de tener muy en cuenta, que no es simplemente el descuido en la salud, sino que hay factores psicoemocionales que también afectan. Esto es la soledad como emoción y el aislamiento como una condición estructural en la que muchas de estas personas viven y se juega un papel importante dentro de su capacidad para responder a la enfermedad. La falta de respuesta de los sistemas de salud puede ser un factor coadyuvante para empeorar la situación. Y esta es una situación que vimos a nivel mundial y desafortunadamente muy local, tanto en la Ciudad de México como en nuestro país. Hubo una desatención total hacia las personas mayores en las cuestiones de salud. Bueno, las personas mayores pueden ser víctimas de maltrato o discriminación cuando se les niega el acceso a los cuidados necesarios debido al crecimiento exponencial del contagio, el reforzamiento de la estigmatización como una carga económica que afectará la posibilidad de destinar recursos para la atención de la pandemia, el hecho de que las restricciones para evitar el contagio vayan en contra de su derecho a la participación de la vida en comunidad, aislándolas o expandiendo los prejuicios en torno a ella. Y esto es algo que se dio con singular alegría en todo este tiempo, puesto que hubo un momento en que sistemáticamente la atención médica les fue negada a las personas. Posteriormente, esta parte de confinamiento, sin ver los recursos psicoemocionales que tenían al alcance las personas mayores. Esto es, las redes sociales de apoyo, que podían ser desde los familiares hasta una red vecinal que se encargara de darles atención. Por ahí hay un tema con el gobierno de la Ciudad de México que intentó crear una red de apoyo que desde mi punto de vista fue muy fallida. Al final vamos a ver por qué pienso que fue fallida esa red de apoyo. Bueno, hay garantías constitucionales que son protecciones relevantes en este momento para la salud, el cuidado y el mantenimiento de las personas mayores. Y esto es porque en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el derecho al mínimo vital, que está protegido en la Constitución, comprende las condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que las personas puedan vivir libres de temor y que se les permita llevar una existencia digna. Digna en los 3 ámbitos de la vida o de los 4 ámbitos según algunos sociólogos, como son los bio, psico, socio, emocionales. Bien. En el inciso C del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce que los derechos de las personas mayores comprenden, entre otros, el acceso a servicios de salud especializados y cuidados paliativos.
entre otros que atenten contra su seguridad e integridad. Este gobierno, propiamente el federal, debe garantizar que las organizaciones del sector público y privado conozcan y reconozcan sus obligaciones de proteger los derechos de las personas mayores. Y aquí tengo algunas gráficas de los derechos de las personas mayores, ¿no? Que va desde la igualdad y no discriminación por edad, la vida y la dignidad en la vejez, independencia en la autonomía, participación e integración comunitaria, seguridad a una vida sin ningún tipo de violencia, no ser sometido a torturas, brindar consentimiento libre e informado, libertad personal, libertad de expresión, libre tránsito, privacidad a la intimidad, seguridad social, derecho al trabajo, derecho a la salud, a la educación, la accesibilidad y la movilidad personal, ejercer derechos políticos, reconocimiento personal ante la ley, acceso a la justicia, derechos de reunión y asociación, y también la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos Humanos garantiza que las personas mayores deban de recibir un servicio de cuidados a largo plazo y en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Las personas mayores no son un grupo homogéneo. Además de la edad, coexisten otras vulnerabilidades en diferentes planos ante la pandemia. No afecta de la misma forma a una persona que tenga sus necesidades básicas satisfechas, como son la vivienda, la alimentación, la salud, la educación, los ingresos, los afectos, que a quien no las tenga, que pasará a ser parte de un grupo especialmente vulnerado dentro de este grupo ya en riesgo. Las personas mayores que se encuentran institucionalizadas y con o afecciones mentales o deterioro cognitivo como la demencia constituyen otro grupo altamente vulnerable. Bueno, la OEA hace una serie de recomendaciones para las personas mayores durante esta pandemia del COVID-19. De estas recomendaciones, yo voy viendo lo que se intentó hacer tanto en el país como en la Ciudad de México, y hay situaciones que las voy marcando por colores. Al final podemos comentar de esto si lo quieren. Es propiciar los recursos necesarios por parte de los estados para responder a la demanda preventiva y de asistencia de las personas mayores. Creo que esto se logró sin mayor problema. El gobierno tomó las medidas y las acciones pertinentes, aunque en el camino nos fuimos encontrando con varios baches. Brindar pautas e información a los equipos de salud asistencial sobre la protección de los derechos de las personas mayores, con especial énfasis en el combate del estigma. No hubo nada de esto, porque así como la Secretaría de Salud generó una serie de guías de atención, de lineamientos para la reconversión hospitalaria, para la atención a mujeres en pauperio, embarazadas, para el manejo de cadáveres, en ningún momento se generó una guía sobre atención para personas mayores, las cuales, como sabemos los que nos encontramos en el área de la salud, era más peligroso que vayan a la atención hospitalaria a que se resguardaran en casa. Esto porque por el sistema inmune tan deprimido que tienen, son individuos, son sujetos muy vulnerables a cualquier infección oportunista. Generar y protocolizar mecanismos de prevención y contraloría en los servicios sociales y de salud que eviten acciones negligentes o prejuiciosas. Recordemos que se dio un tema ahí con la guía de bioética, donde se estaba violando estas garantías para las personas mayores. Generar información estadística que tome en cuenta a las personas mayores con el objetivo de conocer y sistematizar cómo han sido afectadas por el COVID-19. Tampoco ha habido hasta el momento un plan estadístico que nos pueda ir diciendo cuál ha sido la evolución. Hemos visto que hay personas mayores que han logrado salvar bien esta pandemia,
que estuvieron infectados, pero no sabemos cuáles fueron los predictores o cuáles fueron los números o las situaciones que los hicieron salir adelante. Situación que deberíamos de conocer ya para los futuros casos que están por venir, porque esto no ha terminado. Estamos justamente en un punto climático donde a partir de estos días vamos a empezar a ver los resultados de las medidas que se implementaron en un principio, como fue la sana distancia. Garantizar que se cumplan plenamente los derechos de las personas mayores, poniendo énfasis en el derecho a la salud, la dignidad y la participación. Lo pongo en amarillo porque si bien hubo algunas estrategias que se intentaron hacer, no se llegó a una buena conclusión, no hubo un buen camino para ello. Fueron situaciones que se quedaron muy a medias. Información precisa y adecuada a las personas mayores para la toma de decisión y evaluación de las situaciones de riesgo. De no ser por algunas infografías que yo me fui encontrando en el camino por parte del Seguro Social o de algunas otras instituciones de salud, no necesariamente de la Secretaría, y algunas que los de las OSC, los pertenecientes a las OSC, nos dedicamos a elaborar y a difundir, yo no encontré mayor información que fuera específica para este sector de la población, que son las personas mayores. Tener en cuenta todas las acciones que sean necesarias para que en ningún caso el derecho a la salud se imponga sobre la dignidad de las personas. Vuelvo al mismo tema de la guía de bioética, donde al final se tuvo que recular y rehacer esta guía porque violaba ahí algunos derechos de vida sobre las personas mayores. Atender especialmente a las personas que están en situación de desigualdad estructural y discriminación, como pueden ser los grupos LGBT. En México jamás han sido tomado en cuenta las personas mayores de la comunidad LGBT, cuando países como Uruguay o España hicieron guías específicas para el trato y el cuidado de las personas en caso de estar contagiadas por el COVID-19. Generar procesos de contraloría y supervisión de los precios de artículos de primera necesidad para las personas mayores. Bueno, esta fue una medida que no se generó ni para mayores ni para ninguna otra persona. Vimos como muchas tiendas de autoservicio empezaron a especular con productos y esto generó un alza en los mismos, situación que afectó la economía de las personas mayores, que ciertamente es precaria con todo y las ayudas gubernamentales que pueden tener. Promover medidas especiales de protección de situaciones de violencia, abuso y maltrato. Prohibir y sancionar las medidas de aislamiento social y privación de libertad de las personas mayores que hacen uso de servicios de cuidado permanente. También fue una situación que se dejó muy de lado, el ver a las personas mayores que requieren de cuidados asistenciales propiamente las 24 horas del día, que tienen alguna dificultad en las ABD, en las actividades básicas de la vida diaria o en las actividades instrumentales. Atender especialmente situaciones de las personas mayores con pérdida de autonomía que requieren asistencia para actividades básicas e instrumentales de la vida, lo que les acabo de decir. No cerrar servicios indispensables para la protección de derechos de las personas mayores, como asistencia legal, pago de pensión y jubilación, accesos a prestaciones sociales, entre otros. Si bien el gobierno, desde mi punto de vista, tomó una buena acción al adelantar parte de la pensión universal que se les otorga a las personas mayores, algunos por cualquier situación no la pudieron recibir en tiempo y forma, y entonces durante este tiempo se las han visto muy duras, puesto que el recurso económico lo tienen muy escaso y no hay para cuándo les pueda llegar esta compensación que se les otorgó. Generar mecanismos administrativos y burocráticos que garanticen la seguridad económica de las personas. Misma situación, no se previó toda esta parte burocrática. Generar acciones que permitan la sustentabilidad alimentaria y el acceso a alimentos frescos, los cuales son sustantivos para la salud de las personas mayores. Y bueno, les decía anteriormente que si bien la Ciudad de México había tratado de tomar algunas acciones, yo las veía insuficientes, porque en esta infografía que ellos repartieron de manera digital, nos decía que había 6,000 personas mayores de 68 años
que vivían solas, no tenían una red de apoyo, tenían condiciones precarias de salud, deterioro físico, etcétera, y solamente 210 personas del INED daban atención telefónica. Si estamos hablando de 6,000 personas mayores, es mínimo, ya que en la alcaldía de Milpa Alta hay un promedio de 15,000 personas mayores habitando esa alcaldía. Estamos hablando que en promedio, entonces, estas 6,000 personas representan el 45% de las personas que viven en la alcaldía de Milpa Alta. Ahí es donde yo difiero un poco con estas acciones que tomó el gobierno y propiamente el INDED. Son insuficientes, son medidas netamente asistencialistas, no se les ha dado el apoyo y el cuidado necesario a las personas mayores desde la parte donde yo la estoy viviendo como una OSC. Bueno, hasta aquí yo dejo mi presentación, espero no haberme excedido más del tiempo establecido. Está perfecto, Eliseth, muchísimas gracias. Creo que además el ejercicio que hiciste de revisar las recomendaciones que se hicieron en esta guía de la OEA, pues es muy útil, porque justo esta guía la hemos comentado en varios conversatorios y nos parece útil en cuanto a cómo posiciona el tema y hace una serie de recomendaciones, y pues este punto de vista tuyo de que pues en realidad hay una verde, una amarilla y todas las demás están en rojo, pues sí nos coloca en una situación de alerta. Antes de pasarle la palabra a Angelita, yo quería dar un par de datos que a mí me parece que son fundamentales. El acceso al trabajo, como sabemos, de las personas mayores es un derecho pues, que se encuentra enormemente obstaculizado, sobre todo por los prejuicios y por los estereotipos de que las personas mayores ya no rinden o ya no sirven, y que en realidad eso hace que solamente el 30% de las personas mayores sea población económicamente activa, lo que implica que todas las demás personas, el 70%, no recibe ingresos o que recibe ingresos muy precarios. Eso no quiere decir que el 30% que trabaje tenga buenos ingresos, ojo. Pero además hay otras personas que se vuelven dependientes económicos, y al convertirse en dependientes económicos, esto los coloca en una situación de violencia muchas veces. Las personas mayores sufren y viven maltrato y violencia muchas veces por parte de sus familias. Y en una época de confinamiento y una época en donde nos están llamando al distanciamiento social, como ya lo decía Eliseth y como también lo mencionaba Angelita, pues esto se agrava y nos coloca y descoloca a las personas mayores en una situación de verdadera alerta y de verdadera alarma. El 47% de las personas mayores que no trabaja realiza trabajo doméstico no remunerado. Cuidados, ¿no? Porque pues hay que cuidar a los nietos a veces, según se recomienda, y el 42% jubilados, y estas jubilaciones muchas veces son francamente precarias. Tenemos el ejemplo de las personas que trabajan en los supermercados como empacadores, que son personas que reciben una pensión por jubilación, pero que se someten a este tipo de trabajos, y lo digo con esa palabra a propósito, porque son trabajos altamente indignos y sin ninguna garantía, sin acceso a ningún derecho, y que los colocan en una situación realmente precaria y realmente indigna para poder recibir un ingreso extra a estas jubilaciones tan precarias que reciben. Entonces, bueno, con este contexto quisiera yo darle la palabra a Angelita para que nos comente cómo ve ella el tema del acceso a los derechos de manera muy puntual sobre los ejes. Por favor, Angelita. Claro que sí, pero mira, el acceso a servicios de salud en esta ciudad han impactado mucho, porque el rechazo en los espacios de atención a la salud, y también es importante resaltar que el encierro afecta a la salud física, mental y emocional. Ese es el tema al que nos estamos enfrentando en este momento de esta pandemia COVID-19. Las personas mayores que antes de la pandemia presentaban buenas condiciones de salud, a partir de esta, su salud se ha deteriorado, y ya sea física, mental o emocionalmente.
Y luego, en cuanto al acceso a los servicios de salud en esta ciudad, una minoría de las personas mayores cuenta con servicios de salud, ya sea pública o privada. Y los obstáculos, de entrada, hay personas mayores que pueden salir de su casa, ya sea porque que no pueden salir de su casa, ya sea porque están postradas o porque no cuentan con una persona que los acompañe. Recuerden que para acceder a un hospital, una persona debe firmar una responsiva para que la persona mayor sea atendida. Hemos documentado tanto casos de personas mayores que han sido rechazadas para acceder a un hospital, como casos de personas mayores que han sido abandonadas en los hospitales porque no aparece nadie que se responsabilice. Tuvimos un caso el año pasado de una señora que duró 4 meses en el hospital de Coco y nadie se quería hacer responsable. Dice, ¿qué cosas han cambiado desde la pandemia en cuanto a las personas mayores? Que el abandono ya existía, la violencia también ya existía. Con la pandemia han empeorado el abandono y la violencia, pero se agrega el estado de incertidumbre y miedo, no solo a la muerte, sino a todas las repercusiones que se presentarán. Hemos documentado crecimiento del despojo económico a las personas mayores y ha aumentado el robo a su casa habitación de personas mayores. Dice, ¿qué sensación se tiene con respecto a la necesidad de acceder a un servicio de salud? De por sí, para una persona mayor era casi imposible acceder a un servicio de salud. Ahora, la preocupación de las personas mayores también es por los servicios funerarios, no solamente cómo solventarnos, sino también la necesidad humana del duelo. Es doloroso ver partir a tus familiares sin el ritual de duelo a lo que hemos sido acostumbrados históricamente. No hay esa posibilidad ahorita porque no se permite por los contagios. Con la pandemia, muchas personas mayores han muerto aisladas o no han podido despedirse de sus seres queridos y han muerto por COVID. ¿Qué servicio se utiliza principalmente? Hospital público, consultorio privado, servicios de farmacias. Desafortunadamente, las personas mayores no cuentan con acceso a los servicios de salud ni de seguridad social y algunos ni cuentan con los medios económicos para pagar servicios de salud privados. Han sido los consultorios de las cadenas de farmacias los servicios a los que suelen acudir y acceder. En cuanto al acceso a la vida libre de violencia, que es un derecho también, ¿cuáles han sido estos impactos? El miedo, la incertidumbre y la inseguridad. Y han aumentado los casos de violencia múltiple. La pandemia ha generado desempleo y la falta de ingreso ha generado inestabilidad. Las personas mayores han sido quienes pagan los platos rotos. ¿Y qué sensación tienen las personas mayores con respecto a su seguridad? Tenemos una percepción de absoluta vulnerabilidad. ¿Cómo es el acceso a las denuncias ante el Ministerio Público? ¿Cuál es el trato recibido por parte del personal de seguridad pública y procuración de justicia? Desafortunadamente, no hay acceso a la justicia. Como las oficinas gubernamentales están cerradas por la pandemia, hemos documentado que se les solicita a las personas mayores que hagan la denuncia por internet y la mayoría de las personas mayores no cuentan con servicio de internet y si cuentan con él, no saben cómo utilizarlo. Hay un candado. Al mencionarlo a la persona funcionaria pública en un MP, esta contesta que le ayude uno de sus hijos o nietos. Y la situación común de las personas mayores es que viven muchas aisladas,
solas o violentadas por su propia familia. En cuanto a los bienes básicos, vivienda y alimentación, el impacto actual ha sido catastrófico. Dice, ¿cómo se ha impactado en el trabajo y el ingreso? Pues completamente sin acceso. ¿Y cómo es el acceso a la vivienda? ¿Ha cambiado por la pandemia? Sí, sí ha cambiado, porque hemos documentado desalojos por el simple hecho de ser persona mayor y no tener para pagar la renta. ¿Qué obstáculos se encuentran hoy para acceder a una vivienda? Todo en contra para las personas mayores. ¿Cómo es el acceso a la alimentación? ¿Ha cambiado por la pandemia? ¿Ha empeorado? En cuanto al acceso a la información, si se tiene acceso a la información acerca de la pandemia y de las medidas de higiene, se tiene acceso a la información sobre qué es el COVID-19 y cómo contagiarse, se tiene acceso a la información sobre el progreso de la enfermedad en esta ciudad, qué medio se utiliza principalmente por los citadinos. Desafortunadamente, debido a la brecha tecnológica, la mayoría de las personas mayores vive ajena a las redes sociales y a la realidad virtual. En general, la comunicación social del gobierno ha sido eficiente para informar a la población respecto a las medidas generales durante esta pandemia, pero respecto a la atención, a la problemática específica de personas mayores, el Estado ha sido omiso. ¿Se tiene información acerca de las medidas implementadas por el gobierno? Sí, pero solamente las medidas de aislamiento, de higiene y de políticas sociales, eso de que lávate las manos y que, en fin. Desafortunadamente no se ha presentado una opción viable para que nosotras las personas mayores recibamos una atención integral a nuestra problemática cotidiana. ¿Cómo hacer para atender a las personas mayores que no tienen ni siquiera tele, para ver al doctor López-Gatell todas las noches a las 7, que no saben usar computadora para ver el sitio de COVID y no tienen celular? ¿Qué estrategias desarrollar para atender a personas mayores que viven solas o no tienen contacto con familiares y que además no cuentan con el apoyo social del Instituto de Envejecimiento Digno de esta Ciudad de México, porque no tienen sus documentos en regla o tienen cambiados sus datos personales? ¿Cómo generar llamados solidarios que vayan más allá del ofrecimiento de hacerles el súper a las personas mayores, a las viejitas o viejitos? ¿Cómo construir auténticas redes sociales de la vida real, perdurables, duraderas, desde el barrio, la cuadra, la colonia, la unidad habitacional, en un auténtico apoyo a personas mayores y no solamente publicarlo en el Facebook? ¿Se tiene acceso a la información sobre los planes o programas de apoyo o ayuda implementados por el gobierno? Más allá de las políticas sociales que ya se habían implementado, no hay información adicional dirigida a personas mayores. Bienvenida la cuestión de los apoyos económicos a nivel nacional, pero pues se ha quedado hasta ahí. Las políticas públicas siguen pendientes. En fin, dice, ¿qué se debería implementar de manera inmediata para garantizar los derechos de las personas mayores? Híjole, nadie tenemos la varita mágica. Ya existen aportes de gran magnitud como la Convención Interamericana para proteger los derechos humanos de las personas mayores, que se declaró el 15 de junio del 2015, pero que desafortunadamente nuestro gobierno no ha firmado ni ratificado, que se ha quedado empantanada en el legislativo porque falta la decisión del ejecutivo actual. ¿Qué plan a largo plazo para la recuperación de las personas mayores se debería implementar para garantizar sus derechos? En primera instancia, que México ratifique, otra vez de nuevo, que México ratifique y cumpla la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores
y posteriormente su armonización con las políticas públicas estatales y federales, porque esta convención es a nivel interamericano y ya 8 países de América Latina la han firmado y ya entró en vigor, pero nuestro país todavía no. La firman y la ratifican. ¿Qué medidas específicas se requieren para las personas mayores? En la mencionada convención se presentan de manera detallada las medidas específicas en materia de políticas públicas y de acción gubernamental, con enfoque de derechos humanos en todos los ejes. Y debo agregar que esta Convención Interamericana para proteger los derechos humanos de las personas mayores es la primera en la historia que tiene perspectiva de género. Gracias. Angelita, muchas gracias, muchas gracias. Además, te agradezco mucho la sistematización que hiciste, muy ordenada del acceso a los derechos, porque, bueno, pues evidentemente todo esto que nos están contando, todo esto que estamos conversando, pues como he venido repitiendo, va a formar parte de esta guía y entonces, bueno, pues esta claridad en el acceso a los derechos es muy importante para plasmarlo de esta forma, ¿no? A mí me parece que algo que decíamos ayer en el conversatorio con Laura y con Cecilia, cuando hablábamos sobre personas con discapacidad, decía Laura Bermejo que la COVID no rompió el sistema, digamos, ¿no? Y justo la conclusión de ayer era esa, ¿no? O sea, lo que hizo la COVID fue desnudar ese sistema que ya estaba roto. Este sistema que ya estaba roto con desigualdades tan profundas como las que viven las personas mayores. Todo esto que nos dices, hay cosas que se han exacerbado por la enfermedad, pero hay muchas que no. Hay muchas que han sido así durante décadas, durante años, y que realmente no se han volteado a ver, justamente porque las personas mayores son un grupo absolutamente invisibilizado, absolutamente excluido y absolutamente maltratado. Y eso yo creo que lo he dicho en todos los conversatorios, ahora que estamos justamente visibilizando los impactos diferenciados, que se están poniendo sobre la mesa cuestiones que veníamos arrastrando desde hace años de desigualdad, brechas de exclusión, de obstaculización al ejercicio de derechos, de violencias, no podemos ya volver a dar la espalda, ¿no? Me parece que como sociedad tenemos que tomar esto en serio, ya está visibilizado, está puesto sobre la mesa y no podemos volver a decir, bueno, hago como que no lo veo, ¿no? Entonces, tenemos varios comentarios del público, pero quiero darle antes la palabra a Lisette y ya que Lisette nos platique la cuestión de acceso a los derechos, voy a intervenir con algunos comentarios y preguntas del público que me interesa mucho recoger. Lisette, por favor. Ok. Bueno, pues en esta parte donde podemos ver el acceso a la salud, acceso a la vida libre de violencia, lo que es el acceso a los bienes básicos como es la vivienda y la alimentación, el acceso a la información. Bueno, pues yo creo que lo que podemos hacer es de nueva cuenta aquí tener el cartel de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, donde nos van diciendo que las personas mayores tienen derecho a la igualdad y a la no discriminación por razones de edad o de sexo. Una situación que la hemos visto durante esta pandemia, como las personas mayores propiamente no han tenido un trato igualitario y han sido discriminados, y esto fue el tema que fue muy fuerte durante la emisión de esta guía de bioética. La vida y la dignidad en la vejez. La independencia y la autonomía. Con estas reglas de confinamiento, todas las personas mayores perdieron esta parte de independencia y de autonomía. Participación e integración comunitaria. También fue violado este derecho humano que tienen las personas mayores. Seguridad
a una vida sin ningún tipo de violencia. Justamente lo acaba de comentar Geraldina. Este confinamiento hizo que se incrementaran los índices de violencia y de maltrato hacia las personas mayores. No necesariamente son siempre por los familiares estos índices de maltrato. Se cree que porque las personas viven con la familia, por eso son maltratadas, pero hay que tener en cuenta que también hay personas mayores que viven solas, que son en promedio un 23% de esta población y que viven en un total aislamiento social. Entonces, esto les genera, también es un tipo de violencia lo que se da allí, el abandono social, el abandono estructural, el abandono por parte de las autoridades, de las entidades de gobierno. Perdón, no ser sometidos a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Esta situación, repito, con la guía de bioética se vio ahí muy violentada, más que vulnerada, muy violentada esta parte del consentimiento informado. La libertad personal, poder salir de casa, poder interactuar con sus pares, las mismas reglas gubernamentales lo impiden, entonces no se puede hacer más. Libertad de expresión y de opinión al acceso a la información. Si las personas mayores no tienen acceso a la información, es imposible que puedan tener libertad de expresión, que puedan expresar lo que sienten o lo que necesitan en estos momentos. La necesidad que están viviendo, tanto afectiva, emocional, económica. La libre circulación, bueno, va de la mano con el confinamiento. La privacidad y la intimidad, insisto, con este tipo de reglas que se impusieron de no salir de casa, la privacidad y la intimidad en muchos de los casos ha sido violada. Seguridad social, en su momento lo dije, el gobierno tomó buenas acciones al adelantar la pensión universal durante 4 meses, pero ante las fallas técnicas o burocráticas que se dieron, esa seguridad social no se cumplió. El derecho al trabajo, bueno, esta es una línea general en la cual todos nos hemos visto vulnerados por las mismas reglas de confinamiento. El derecho a la salud. El derecho a la salud, si bien es un derecho universal que desde niños hasta personas mayores se tienen, estos métodos de triaje triage que se dieron o se están dando en las instituciones de salud pública, de repente son muy arbitrarios y hay momentos en que los criterios no son los adecuados por parte de la primera persona que tiene contacto con la persona mayor para poder decidir si debe de regresar a casa o si puede quedarse internado por la situación de salud que llegue a presentar. El acceso a la educación o el derecho a la educación. Este derecho de repente me pone ahí en un conflicto, porque bien lo decía Angelita, no todas las personas mayores tienen acceso a los medios electrónicos de información o de comunicación, como son los teléfonos, las tablets o el internet, pero es que no es la globalidad de un país, puede ser la mayoría, pero también hay sectores de la población mayor que son muy importantes que sí tienen el acceso a esto, y estos sectores son los que están en las áreas metropolitanas del país o que están en áreas conurbadas de mucho flujo personal. Entonces, si lo hablamos y vemos que la Ciudad de México es el número 1 en el índice de población mayor, y el 90 y tantos % de esta población tiene derecho a estos servicios electrónicos, entonces no están tan desinformados, sino más bien ahí existe una situación que es muy particular y muy personal de la autodesinformación. Hay a quienes no les interesa enterarse de qué está sucediendo al día a día. Por eso este derecho a la educación a mí
me causa claroscuros. Derecho a la cultura, bueno, en este momento no es algo que tengamos que tocar, no es algo que esté impactando directamente en este confinamiento. Recreación, esparcimiento y deporte, allí sí, porque en esta confinación que tienen las personas mayores, si nosotros que estamos jóvenes, que somos muy activos, que tenemos actividades muy particulares que nos pueden distraer, que ya no nos aguantamos en este encierro, las personas mayores que son muy de hábitos, muy de estructura, nadie les generó, y la gran mayoría de los centros de salud o de atención a mayores no generaron acciones de actividades recreativas, no de entretenimiento, sino de terapia ocupacional, donde actividades cotidianas de casa se pueden tomar como una actividad recreativa o una actividad sociocultural que les puede despejar la mente y hacer que este confinamiento les sea más llevadero. La situación de la vivienda, ya lo decía Angelita hace rato, ¿cuántas personas mayores viven en hacinamiento con 10, 15, 20 personas? Yo he conocido lugares donde en espacios de aproximadamente 12 metros cuadrados viven en promedio entre 8 y 10 personas. Literal, están uno encima de otro. La propiedad, bueno, este ha sido un derecho que ha sido vulnerado sistemáticamente, que ha sido el despojo sistemático de las personas mayores en sus propiedades, por desconocimiento, por abuso, por una serie de cosas, han llegado a perder la propiedad. Vivir en un ambiente sano, bueno, en este confinamiento, si quienes rodean a la persona mayor ya traen ahí una situación negativa a nivel emocional, por supuesto que se va a ver reflejado en el trato que tengan hacia los demás. Accesibilidad y a la movilidad personal. Este es un derecho que a todos nos pegó, el no poder salir, el no poder hacer nuestras actividades diarias, sí, como una protección a la salud, pero algo que no lo esperábamos, no estábamos acostumbrados a ello. Igualdad y reconocimiento como personas ante la ley. Insisto, esa guía de bioética generó muchísimo ruido por todas estas partes que se iban vulnerando. Acceso a la justicia, ya lo decía Angelita, no hay acceso, pero también aquí es otro de los derechos que me causa mucho claroscuro, porque sí hay como tal un acceso a la justicia. Recordemos que también hay una procuraduría de atención para la persona mayor aquí en la Ciudad de México, pero en mi experiencia, el trato que yo he tenido con los mayores, no quieren, no les gusta denunciar porque hay una situación de miedo, porque ese agresor se puede volver doblemente agresor ante el hecho. Y aquí sí, como muchas veces a la hora de la denuncia es un familiar cercano el agresor, hay dos partes, la del miedo o la de la parte afectiva, donde no denuncio porque es mi hijo, porque es mi nuera, porque es el hermano, porque es alguien que está muy cercano a mí. Entonces hay un lazo afectivo que me impide tomar una acción legal. El derecho a las reuniones y a la asociación, bueno, todos estamos en esta misma situación. Garantizar los derechos de recibir servicios de cuidado a largo plazo, algo que pasó totalmente desapercibido aquí en México, la reglamentación o las acciones a tomar en cuenta en los mal llamados asilos, mal llamadas residencias, mal llamadas casas de reposo. En realidad son centros de cuidado de larga estancia, donde las personas mayores ahí son víctimas de mucho maltrato, un maltrato que se conoce como maltrato institucional o maltrato estructural. No se tomaron en cuenta a estas personas que también necesitan de un apoyo socioafectivo, un apoyo socioeconómico, sociopolítico, y sin embargo fueron totalmente descartados de este plano. Se les dejó la responsabilidad a quienes dirigen estos centros, que la gran mayoría de las veces son gente que tampoco sabe del tema de envejecimiento, de vejez, de gerontología. Entonces, bueno, con esta revisión que hago al cartel de
la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, termino esta intervención. Eliseth, muchas gracias. Yo quisiera rescatar dos cosas de todas las reflexiones en torno a todos los derechos de los cuales gozan las personas mayores. Insisto, en paridad con todas las demás personas. En un mundo ideal no deberíamos de tener necesidad de tener convenciones para personas mayores, para niños, niñas y adolescentes, para mujeres, para personas con discapacidad, porque en realidad todos y todas tendríamos que tener garantizados todos nuestros derechos. No obstante, pues sabemos que nuestras sociedades, pues patriarcales, digo, porque yo justifico todas estas expresiones en esta visión de el hombre blanco, sin una discapacidad de edad media, de la religión, de la nacionalidad del lugar, en fin, es él que define el modelo de las cosas y todos los que estamos alrededor, pues estamos fuera y somos excluidos y excluidas del ejercicio de nuestros derechos. Algo que ayer salía justamente en el tema de personas con discapacidad era la urgencia de revisar el Código Civil de la Ciudad de México para eliminar el sistema de interdicción, porque también algunas personas mayores son sometidas a estos juicios de interdicción para que familiares suyos se hagan cargo de las decisiones, y esto incide justamente en el tema también de los derechos de propiedad, ¿no? Y del despojo a que son sujetas muchas personas mayores. Entonces, también desde la perspectiva de las personas mayores, del acceso a los derechos y de la personalidad y la titularidad de los derechos, me parece que es urgente que este sistema de interdicción sea derogado de nuestra Constitución, de nuestro Código Civil, y que se establezcan las medidas necesarias para los sistemas de apoyo, que son distintos, en donde las personas intervienen en la toma de decisiones. También quería yo retomar el tema de los centros de cuidado de larga estancia, porque me parece que se ha hablado de las personas en esta relación de especial sujeción con el Estado, concretamente de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios de cara a la pandemia, pero no se ha hablado de las personas mayores que se encuentran en estos centros de cuidado. ¿Qué está pasando con ellas? Porque realmente también tenemos una responsabilidad. Insisto, son situaciones de especial sujeción en donde el Estado tiene la responsabilidad sobre la vida, la integridad y la salud de las personas que están viviendo y conviviendo ahí. Entonces, me parece que eso es un foco muy, muy rojo que hay que tener muy prendido, y que ayer también salió cuando estábamos hablando de las personas con discapacidad institucionalizadas. Entonces, yo creo que esas dos cosas las quería yo subrayar, sin querer decir que todo lo demás sea relevante, y volver a hacer la precisión de que urge que se firme y se ratifique la Convención Interamericana, porque esto nos da un piso mucho más claro. Aunque, como ya mencionaron ustedes, la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 11 reconoce como un grupo de atención prioritaria de las personas mayores de manera muy clara y expresa, me parece que la Convención recoge el contexto específico de la exclusión y de la discriminación que viven las personas mayores. Entonces, si me permiten, hay algunos comentarios de las personas que nos están acompañando el día de hoy en la transmisión. Quiero darles las gracias por acompañarnos a este quinto conversatorio. Y hay una pregunta que dice, y se las voy a formular a los dos, ¿cómo podemos mejorar las formas de comunicación sobre problemas públicos con las personas mayores? Entendiendo que existen barreras de acceso a la información a través de tecnologías o incluso por medios tradicionales para esta población. Si quieren, Angelita, por favor. Pues sí. Si me repiten la pregunta, disculpa, me distraje un poco. Por supuesto que sí. Déjamela, aquí está. ¿Cómo podemos mejorar las formas de comunicación sobre problemas públicos con las personas mayores? Entendiendo el tema que tú planteabas de las barreras de acceso a las tecnologías, ¿cómo podemos hacerle para que el gobierno, pues el Estado, pueda comunicar a las personas mayores de manera mucho más eficiente los problemas públicos y ahorita concretamente pues todo lo que tiene que ver con la COVID? Yo creo que por ahí pues es una cuestión de formación
entre los mandos medios y superiores de los gobiernos locales, municipales y estatales, de tal manera que se forme una cultura del respeto a los derechos de las personas mayores. Y en el momento que los funcionarios públicos, desde el policía de tu esquina hasta el alcalde de una localidad en la Ciudad de México y un agente que imparte justicia por parte del Poder Judicial, tengan una formación en derechos humanos y sobre todo en los derechos humanos de las personas mayores, otra cuestión sería una formación también una cultura en las, por los derechos humanos de las personas mayores en los niveles escolares, desde preescolar, primaria, secundaria y nivel universitario y superior, de tal manera que desde bien pequeños las personas ya tengan una formación de respeto por los derechos de todas las personas, pero sobre todo de las abuelas y los abuelos. Por ahí es una cuestión, esto es una tarea muy larga, quizá años, pero ojalá que lo logremos e impulsar conjuntamente la ciudadanía y los gobiernos una cultura de respeto a los derechos humanos de las personas mayores. A ver, yo entiendo esta pregunta, que quien la formula tiene la inquietud de que hay barreras de comunicación tecnológica para informar a las personas mayores sobre asuntos públicos o de índole público. ¿Cuáles serían las formas de comunicación? Digo, yo pienso que todavía estas personas mayores actuales todavía son muy de periódico, muy de televisión, muy de radio. Yo le apuesto por allí a lo que son las campañas, muy oficiales, muy gubernamentales, pero que den la información requerida. De cierta manera, con lo que dice Angelita, generar esta cultura del envejecimiento, ¿no? Donde todo ser humano o todo ciudadano estemos conscientes que es uno de los procesos que llevamos como ser humanos para llegar a la etapa de la vejez. Entonces, al generar esta cultura de envejecimiento, podemos ir permeando en los medios de comunicación con información específica para las personas mayores, donde se vaya mezclando esta información cultural con esta información de interés político. Yo no creo que necesariamente haya barreras de comunicación. Lo que decía hace rato, el que no todas las personas mayores tengan un smartphone, pero no todos están bloqueados de comunicación o de acceso a información. Hace rato lo comentábamos tras bambalinas. Efectivamente, hay personas mayores en la sierra que no tienen luz, pero para fortuna o para desgracia, no es la mayoría de la población. Eso es lo que considero. Muchas gracias. Otra de las preguntas que ha salido es, ¿cuál es su opinión respecto de la restricción de acceso a las personas mayores que se generó en las tiendas de autoservicio? Aquí seguramente saben que algunas tiendas de autoservicio, como una medida para proteger a las personas mayores que han sido catalogadas, señaladas como grupo de riesgo, algunos supermercados lo que han hecho es restringir su acceso, ya sea de manera absoluta o con horarios muy específicos a los supermercados. Y pues esto ha tenido impactos muy graves porque no todas las personas tienen una red o tienen un apoyo de alguien que les vaya a hacer la compra o pueden ir a hacerla a determinadas horas que son las que les impiden entrar. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué tendrían que hacer los supermercados? ¿Qué opinan sobre estas medidas? Angelita. Bueno, esa pregunta es así como para el compañero Eliseth. A ver, Eliseth, ¿qué nos compartes? Porque esta cuestión, yo la viví justamente, lo que comenta Geraldina, la viví, fue aquí a Soriana a hacer unas compras y no me dejaron pasar.
yo ya es obvio que ya represento quizá más de los años que tengo, pero se me hace restrictiva, coercitiva y discriminatoria, definitivamente. Sí, coincido con esa opinión y desde que inició todo esto, no sé, yo al estar más metido en un campo comunitario, lo primero que empecé a criticar y a proponer era la falta de redes sociales de apoyo, donde lejos de que los centros comerciales restringieran la entrada a estas personas mayores, ¿por qué no generar entregas domiciliarias? Ajá. Insisto, no todas las personas, relacionándolo con el tema anterior, no todas las personas mayores tienen barreras en la comunicación electrónica y demás. Generar por ahí las campañas, haber generado un número 800, por decir algo, donde la persona mayor se pudiera comunicar, y no necesariamente ella, sino las redes de apoyo social, familiares, vecinos, amigos, y hacer el súper, hacer lo que necesitaba, y que la tienda esta de autoservicio te lo pudiera entregar. En tu propia comunidad, en tu calle, estas redes de apoyo, que se juntara personas, un comité, fueran a hacer la compra general para entregársela a estas personas mayores. Yo siento que ahí estamos muy desarticulados en todo lo que es la parte social, todo lo que son las redes de apoyo social para con las personas mayores. Sí, ahora estábamos compartiendo una imagen que sacamos a partir de una serie de denuncias que nos llegaron al COPRED en este sentido, ¿no? Porque justo lo que las personas mayores, había personas mayores y personas cuidadoras, en el mismo sentido que llegaban con su hijo o su hija a hacer el súper porque no tenían con quién dejarlo y no los dejaban entrar. Y les decían que lo dejaran afuera. Entonces, bueno, pues evidentemente esto no es lo que estaba sucediendo con estas personas, tanto las personas mayores como las cuidadoras, es que se ponían en riesgo para ir al supermercado siguiente o al más lejano para poder entrar y hacer la compra, y esto implicaba, pues, estar en contacto con muchísimo más gente, ¿no? Y entonces, evidentemente, esto muy mal, ¿no? También, pienso, por ejemplo, en comunidades, en ciudades que no tienen, digo, en la Ciudad de México, afortunadamente tenemos muchos servicios de supermercados que nos traen las cosas a casa. Sí, efectivamente se requiere un teléfono inteligente, pero como dices, podríamos organizarnos vecinalmente, pero hay ciudades en donde no. Mis padres, por ejemplo, viven en Campeche y afortunadamente allá tengo familia y han sido mis primas quienes les han apoyado, pero si ellos hubieran ido a vivir a otra ciudad y hubieran estado solos, hubieran tenido que ser ellos quienes hubieran tenido que ir a hacer el súper, y si les ponen esta medida, pues, ¿cómo hacen su compra, no? Entonces, me parece que eso que planteas, Eliseth, es muy importante, generar las redes de apoyo, ¿no? Me parece que vi por ahí alguna iniciativa en Alemania en este sentido, de generar voluntarios y personas que requerían el apoyo, ya sea personas mayores o personas que por su estado de salud no podían salir, y los voluntarios ponían su código postal y entonces venía ahí el enlace, y entonces por el código postal iban ubicando a las personas para que justo fueran a llevarles medicamentos, comida, incluso a veces necesitas, pues, se te rompe el grifo del agua en estos tiempos, ¿qué haces, no? Entonces, pues sí, me parece muy, muy importante generar este tipo de acciones y de redes. También teníamos otra pregunta por acá, más bien era un comentario con respecto a las personas empacadoras en los supermercados. Dice, las personas mayores que trabajaban en tiendas comerciales se han visto muy afectadas sin el ingreso que generaban. No cuentan con ninguna seguridad ni derechos laborales. Sabemos qué ha pasado con las personas porque ya no están en los servicios, en los supermercados. Entonces, ¿qué afectación han tenido en específico las personas con el tema de ingresos? Digo, las personas empacadoras, pero también todas las demás. En el tema de ingresos, ¿qué nos podrían ustedes comentar?
Eliseth, tú traías. Angelita, por favor, adelante. Sí, mira, yo debo decirles que las personas que trabajan, ahora sí que en los supers, personas mayores, para que te den esa ocupación, los mismos encargados de las tiendas, los gerentes y los que se encargan del personal, te piden a las personas que van a hacer ese trabajo que estén con una pensión ya de algún anterior trabajo, que ya sean jubilados o pensionados, y que tengan una afiliación tanto al ISSSTE como al IMSS, para ellos zafarse de las obligaciones laborales. Entonces, pues sí, es difícil la situación, porque de hecho yo conozco algunas personas de aquí, de esta zona donde yo vivo, es una zona popular de gente de escasos recursos y que se han pensionado con pensiones bajitas, de muy poco ingreso, y que completan pues sus gastos justamente yendo a trabajar a esas tiendas y esos súpers. Pero desafortunadamente, pues en estos momentos pues también están pasando situaciones difíciles, pero de momento ellos tienen ya un ingreso por su percepción como pensionados y jubilados. Digo, esa hasta donde yo conozco, no sé, habrá otros casos, pero sí, por ahí yo investigué, porque de hecho muchas personas no han sido aceptadas y llegamos a la conclusión de que no aceptan, fíjate, qué grave. Las personas que más necesitan son los que no tienen pensión y los que no tienen ISSSTE ni IMSS, y son a las que no aceptan porque no se quieren comprometer si algo les pasa o se enferman. Ahí está también la cuestión de abuso. Sí. Eliseth. Sí, es una situación un poco más grave que para la población en general, que no están percibiendo este apoyo económico por medio de las propinas. Como muchas otras cosas que ha habido con este tema, me genera claroscuros, porque no sé si sean sectores de la población, intereses políticos, no sé, que de repente ven a la persona mayor como en un estado de indefensión total, porque el trabajo de los supers, bla, 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 cuando muy pocos saben lo que acaba de decir Angelita, que un requisito para poder entrar como empacadores es que sean jubilados o pensionados de alguna empresa, sí, justamente para evadir la responsabilidad laboral, la seguridad social como trabajador, porque lo manejan en un estado de voluntariado. Entonces, al ser voluntariado, no tiene ningún compromiso laboral. Pero también recordemos que si son personas que ya tienen los 60 años o que 2 años atrás, en 65, entraron al programa de 65 y más, ya por ley, por obligación, tienen derecho a su pensión universal. Entonces, esto ya no les afecta tanto, y lo vamos a entrecomillar, en la cuestión económica, ¿no? Porque esta cuestión económica es tanto para personas mayores como para personas jóvenes productivas a nivel laboral. No me quiero desviar ni entrar en otro tipo de controversia. Entonces, esta parte de los empacadores, digo, como cuestiones de salud, está bien. El cómo se dio y que fue abrupto todo esto, que nadie lo esperábamos, pero también que estas grandes transnacionales, porque no todas son desafortunadamente mexicanas, sino estas transnacionales, vieron el interés propio económico, desecharon a su mano de obra, que es como los tienen, sin darles ningún tipo de garantía o seguridad. Entonces, muchas veces, más que en el tema económico, les pega en el tema afectivo, porque empiezan más bien a sentirse inservibles, poco productivos, poco aptos para la convivencia social o económica. Así es. Claro, sí, son impactos distintos, pues, ¿no? Por supuesto. Tenemos acá también otra pregunta que también me parece muy, muy interesante. Dice, ¿cómo se atiende el estrés generado por el conocimiento de defunciones de conocidos o de amigos?
no hay manera de atenderlo en este momento, una, por el confinamiento, dos, ideológica y socialmente, sabemos que las personas mayores, en cuanto escuchan que sus pares van teniendo decesos, en ellos entra un grado de angustia, un nivel de estrés, de ansiedad y hasta de depresión, porque en el inconsciente lo que surge ahí es, ¿y a mí cuándo? Entonces, el ir perdiendo a tus pares te genera ahí una relación que te genera mucho estrés. ¿Cómo se puede atacar en este momento? Bueno, la UNAM generó unas redes de apoyo psicosocial en línea para dar este tipo de apoyo. Los que somos psicogerontólogos, como es mi caso, también por nuestras redes sociales hemos dado este tipo de atención debido al confinamiento. Y aquí sí coincido un poco en esto que dicen de las barreras de comunicación o los accesos a los dispositivos electrónicos. No todos lo tienen, además de que muchas personas mayores todavía no creen en esta parte de la salud mental. Eso es algo que se deja hasta el final. Entonces, ¿cómo se atiende? Con los propios recursos de la persona. Lo que decía en la presentación, las instituciones de salud no generaron mecanismos que se pudieran compartir vía redes sociales para poder trabajar en casa con las personas mayores. Insisto, solamente algunas OSCs nos dedicamos a hacer infografías que con nuestros recursos pudimos compartir y donde dábamos ahí, no consejos, pero sí algunas herramientas para poder paliar toda esta situación de estrés que se vive. Angelita, ¿quisieras agregar algo? Pues es una cuestión durísima, ¿verdad? Nosotros en mi familia lo estamos viviendo. Como les comenté, tras bambalinas, pues nosotros ya tuvimos una persona que se nos fue en esta pandemia recién, hace 3 días. Y entonces, pues, es un dolor muy intenso porque cuando entre la familia nos damos abrazos o nos confortamos y nos apapachamos y seguimos nuestros rituales de luto, pues, como que se aminoran las tragedias, los dolores, pero así como que queda ahí en impaz, ¿verdad? Algo que está flotando, pero no lo aterrizamos. Y es muy doloroso, es muy doloroso. Yo la verdad, estoy muy consternada por mi sobrino, pero pues aquí estamos y esperaré, si Dios me permite, porque como dijera Eliseth, ya estoy viendo que están yendo otros más jóvenes que yo y yo ya tengo 78 años, entonces ya por aquí ya los pasitos los siento en la azotea. Digo, Dios me permita volver a saludar a toda mi familia y darnos un abrazo, todos, en un abrazo fraterno y un abrazo en el que nos consolemos unos con otros. Pero es difícil, yo lo estoy viviendo. Sí, Angelita, ya te había dicho hace un momento, pero te lo reitero ahora en público. Te mando un abrazo muy grande y pésame por ello. Gracias. Y quería yo pedirte, Eliseth, si nos pudieras compartir los teléfonos de esta red de apoyo psicosocial de la UNAM, si los tienes ahorita a la mano y si no, nos los pasas y después los colgamos en el chat de este video, porque me parece muy, muy importante que todos tengamos acceso a ello. A ver, el apoyo psicosocial lo necesitamos todos. Todos estamos pasando ahorita por un tema que no sabemos procesar y es tan importante cuidar la salud física como la salud mental. Entonces, y además tener este número específico para las personas mayores con las que nosotros convivimos y darles este número de apoyo para que puedan llamar por teléfono, puedan acceder en caso de que lo requieran. También sé que el Consejo Ciudadano también tiene un centro de apoyo psicosocial, de contención más bien psicológica, para todas las personas. En un momento más compartimos los teléfonos que hemos ubicado nosotros de apoyo para las personas mayores, pero antes pues ya quería yo darles la palabra para que pues hagamos ahora sí el espacio de las propuestas, de las acciones. Han mencionado ya ustedes varias. Miren, ahí está
la gráfica con algunos de los teléfonos. Estos son principalmente teléfonos del Instituto del Envejecimiento Digno, el INED, que depende de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, y que pues han compartido estos números. Igual en la página de la CIVISO, que es la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, vienen todos estos accesos. Inclusive se ha implementado un tipo de apoyo económico especial, digamos, aparte de los apoyos que ya venían dándose para personas mayores, justamente para quienes sobre todo se quedaron sin un ingreso en este tiempo. Y pues pasemos rápidamente a la última parte. Tenemos ya 30 minutos, entonces pues quisiera darles la palabra, 10, 12 minutos a cada una de ustedes para que planteen qué deberíamos de estar haciendo, cómo ven las cosas, en fin, una conclusión, Angelita. Pues yo creo que en este momento que estamos en stand-by, estamos como que de alguna manera consternados, de algunas maneras impactados, porque pues cuando tú ya sabes que va a suceder algo, pues como que te vas acomodando tus tiempos, tu manera de pensar, pero cuando de momento te llega el golpe como esta pandemia que nos agarra a todos, no solamente a los mexicanos y a las mexicanas, sino a todos los habitantes de un global. Yo creo que es parte de esta cuestión en lo personal. Yo sí quisiera pues que ya nuestro gobierno, nuestro ejecutivo, porque ahí está empantanada la cuestión, firme la Convención Interamericana para proteger los derechos humanos de las personas mayores. De hecho, ya el legislativo ya lo autorizó, pero por ahí se han presentado diferentes cuestiones como esta tan fuerte, tan contundente, tan de ocuparse de ella, que de momento se ha quedado por ahí en el cajón, o esperemos que no en el cajón del olvido, la aprobación de parte del presidente de nuestro país para la firma y ratificación de la Convención Interamericana para proteger los derechos de nosotros, las personas mayores. Y pues quisiera hacer un llamado intergeneracional a todas y todas las personas, niños, jóvenes, jóvenes, personas mayores y no tan mayores, y otras muy mayores como yo, que les quiero decir que envejecer es un privilegio, un regalo, es un regalo, y que nos queda luchar por una vejez digna. Gracias, Angelita. Gracias. Elisette. Ok. ¿Cuáles pueden ser las propuestas? Efectivamente, yo le apuesto mucho a la educación informal y hacer campañas acerca de los reconocimientos de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Esta parte de la ratificación de la ratificación, yo le apuesto a que con este gobierno va a salir adelante porque con sus devenires han puesto la atención necesaria en este grupo de población. Hoy empieza a ser visible, ya está presente. Entonces, yo creo que esta ratificación se va a dar por un lado. Por el otro, insisto, campañas de concientización de una cultura del envejecimiento, un envejecimiento digno. Desde hace varios años yo le estoy apostando a que en la educación primaria o en la educación inicial se vaya metiendo el tema de envejecimiento ya como una asignatura un tanto obligatoria, un tanto optativa dentro de toda esta
esta currícula que llevan las escuelas, que llevan la SEP, que llevan las escuelas particulares. ¿Qué más propuestas? Insisto en ello, en generar la cultura del envejecimiento. Tengo 10, 12 años trabajando en ella, me ha dado resultado. He trabajado con niños de educación inicial y con muy, muy buenos resultados hasta el momento, ¿no? Se empieza a romper esta brecha generacional. No soy de la idea de que todo se lo tengamos que dejar al gobierno, porque nosotros como sociedad somos parte de ese gobierno. Entonces, no es hablar de la sociedad del otro, es hablar de nosotros como sociedad y empezar a dar los primeros pasos para este cambio que estamos esperando, para quienes ya están en esta etapa de la vejez y quienes vamos caminando para allá, porque tarde o temprano todos vamos a llegar. No sé, esa sería parte de mis propuestas. Muchas gracias, Eliseth. Sí, pues yo creo que es importante eso, ¿no? O sea, también destacar que muchas de las medidas que han mencionado ustedes también pasan por una cultura del envejecimiento y además una cultura del respeto a los demás, ¿no? O sea, no solamente con personas mayores, sino en general, con todas las personas, aprender a respetarnos. Y yo creo que este es un momento también para rescatar pues los valores de empatía y de solidaridad. Y me parece que una propuesta con la que yo me quedo es el tema de las redes de apoyo. Yo creo que conformar redes de apoyo para, sobre todo, personas mayores, pero también para nuestros vecinos, nuestras vecinas que lo requieran por la razón que sea, porque tienen un bebé pequeño en casa y no pueden salir, porque a lo mejor están enfermas de COVID y no pueden salir, o por cualquier otra razón, pues generar este tipo de redes de apoyo, acceso a cuidados, por ejemplo. Leía yo ahorita, repasaba un poco entre las medidas que establece la guía esta de la OEA, habla sobre, por ejemplo, que las personas que requieren asistencia para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, pues no se vean obstaculizados o se vean aislados de estas asistencias o de estos apoyos, acceso a tratamientos y consultas, digamos, de salud que no tienen que ver con COVID, pero que muchas personas requieren continuar con este tipo de servicios. Entonces, me parece que es una responsabilidad social, digamos, y no solamente del Estado, pero sí generar este tipo, por ejemplo, también de la guía para la atención a personas mayores, que me parece que es un insumo que nos está haciendo falta. Ayer justo hablábamos tanto de la guía que emitió el Indiscapacidad en la Ciudad de México como la guía que emitió la Secretaría de Salud junto con CONAPRED a nivel federal. Me parece que sería indispensable contar con este tipo de instrumentos que tomaran en consideración los contextos y las realidades de las personas mayores para garantizar su acceso al derecho a la salud. Y bueno, pues tienen algunos comentarios de saludos. Donají Jiménez te manda saludos, Angelita. Y ay, gracias. Aquí tenemos algunos comentarios que nos felicitan por el programa y que nos dan las gracias. Por acá alguien dice, en el ámbito de salud, las guías para los pacientes con determinadas enfermedades crónico-degenerativas realizadas por la Secretaría de Salud o IMSS se basan en un modelo de paciente joven sin considerar que hay un gran número de personas mayores con padecimientos. No existe. Específicamente a partir de los 70 años de edad, las personas, los servicios consideran que ya no cuentan con la posibilidad para recibir tratamientos o para reeducar a las personas mayores para su cuidado. Entonces, no sé si quisieran agregar algo por acá. Yo. Sí, Angelita. Sí, yo creo que debemos retomar la formación de comunidades en tu edificio, comunidades en tu calle, comunidades en tu cuadra, comunidades en tu colonia, en tu unidad habitacional, y unas comunidades de base en las que sensibilices y concientices a las mayorías y a las minorías sobre el tema de derecho de las personas mayores. En el momento en que nosotros sensibilicemos y concienticemos
con los que diario tratamos y con los que diario estamos, otra cosa será. El retomar la formación de comunidad, desde lo pequeño hasta lo amplio. Eliseth, ¿quisieras tú agregar algo? Sí, este último mensaje me llamó la atención acerca de las guías que se habían hecho sobre enfermedades, que se tomaba como base a personas jóvenes. Justamente por eso estamos aquí en esta parte diferenciadora, ¿no? De los impactos diferenciados. Efectivamente, hasta que como sociedad podamos entender que las personas mayores no son diferentes, sino que simplemente son un sector aparte, y empecemos a pensar en ellos, no por ellos, porque es algo que también he criticado mucho. Siempre se toman acciones desde lo que yo creo que el otro necesita, y no, aquí lo que debemos hacer es esta parte de empoderar a la persona mayor, hacerla partícipe y generadora de todos los cambios a sus necesidades. No pensarlo nosotros desde la parte bonachona de lo que el otro necesita, sino que ellos participen y sean los generadores de su propio bienestar. Claro. Además hay un tema muy grave de infantilización a las personas mayores. Del viejismo, sí. Que se les trata, y a ver, abuelita, por favor. Entonces, eso evidentemente no pasa ni siquiera por algo lindo, porque me parece que es muy grave y es de negarles una autonomía y un respeto que merecemos todas las personas, ¿no? Es denigrante. Así es. Totalmente, sí. Así es. Entonces, pues les agradezco mucho, Angelita, Eliseth, a Erika y a Noé, muchas gracias por la interpretación, y a ustedes les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Creo que este panorama nos deja mucho por hacer. Afortunadamente ustedes son parte de la asamblea de COPRED, así es que tenemos muchas cosas por delante. Creo que varias de las cosas que nos han mencionado acá, pues podemos ver de qué manera desde la asamblea las podemos echar a andar, porque yo creo que sí hay una ausencia muy grande, y sobre todo el tema de la participación de las personas mayores en la conformación de acciones y de medidas, a mí me parece que es un tema fundamental y que podemos implementar, que podemos echar a andar desde el Consejo, y pues con personas como ustedes en la asamblea y como todos los asambleístas y las asambleístas que tenemos, pues podemos hacer muchísimas cosas. Les agradezco muchísimo. Si quieren cerrar o mandar un saludo y nos vamos. Pues yo simplemente quiero agradecerte el que me hayas invitado, porque esas reflexiones que hoy hicimos conjuntamente con Eliseth, abre el panorama a una visualización más amplia de nosotras las personas mayores, y ojalá las personas que nos vieron y nos escucharon este día caiga como una gotita de agua que se vaya multiplicando, y pronto hagamos todo una labor conjunta por la defensa y promoción de los derechos humanos a nivel de todos y todas, pero en este caso de las personas mayores. Seguro. Gracias. Pues yo agradezco a Noé, a Erika, a Angelita por permitirme compartir, a ti, querida presidenta, al COPRED por haberme permitido ser parte de la asamblea, muy contento con ello, participar en todo lo que se pueda, y yo solamente dejar una recomendación a nivel general: los que hoy jóvenes, mañana personas mayores. Así es. Un saludo pues, a los compañeros del lenguaje de señas. Sí. Muchísimas gracias, pues nos vamos el próximo lunes y martes a las 5 de la tarde, acá nos vemos, vamos a hablar sobre personas en situación de reclusión o privadas de la libertad y personas migrantes y refugiadas. No se lo pierdan, muchas gracias, bonita tarde, un abrazo. Un abrazo.